Muy buenos días con todos. Por la presente, los saluda el director general de la Dirección General de Asuntos Ambientales, el señor Lugardo Poco. Un especial saludo a los organizadores de este cuarto ciclo de de acuicultura, programación de la acuicultura. Que les habla es ingeniero pesquero, especialista ambiental en acuicultura, de la Dirección de Gestión Ambiental de Pesca y Acuicultura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los criterios para la evaluación y elaboración de la declaración de impacto ambiental en acuicultura. La declaración de impacto ambiental es una herramienta indispensable para el desarrollo sostenible de la acuicultura a nivel nacional, cuyo objetivo primordial es identificar y valorar los impactos ambientales negativos y positivos de potenciales ocurrencias con el fin de establecer medidas de prevención y mitigación y control de mayor significancia o trascendental. Es importante invocar a los inversionistas, así como a los consultores, tener presente que la acuicultura como una actividad antrópica que hace uso de los recursos naturales es susceptible a producir efectos negativos en el ambiente, alterando la calidad de vida. De ahí que es importante el buen manejo de los impactos acorde con el derecho de las personas humanas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Y con una visión de que esta actividad productiva satisfaga las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. ¿Qué se debe tener en cuenta entonces para la elaboración de la declaración de impacto ambiental? Como podemos ver, la declaratoria de impacto ambiental para la actividad de acuícola en el país debe contener información detallada de la viabilidad ambiental del proyecto resultante de los análisis multidisciplinarios de la zona donde se proyecta su implementación y la caracterización técnica de proyectos acuícolas. ¿Dónde se encuentra mi proyecto acuícola? ¿Qué procedimiento administrativo le corresponde a mi proyecto? ¿Cuenta mi proyecto con disponibilidad hídrica para ser ejecutada? ¿Qué necesita cumplir mi proyecto para obtener la certificación? Entonces, como veremos, o como vemos, ya hay entidades que han trabajado en eso, como el CERNAN con su módulo de compatibilidad, la presidencia del Consejo de Ministros que ha estandarizado los procedimientos administrativos para todos los gobiernos regionales. Se ha trabajado con la Autoridad Nacional del Agua para que apruebe un dispositivo para el otorgamiento de derecho de uso de agua para determinar la acreditación de disponibilidad hídrica, así como se ha trabajado al interior de PRODUCE con modificar el Decreto Supremo 03/2016, que es el reglamento de la Ley General de Acuicultura y el reglamento de fiscalización, para determinar cuáles son las infracciones a nivel AMIPE que corresponden a la declaración de impacto ambiental, poder describirlas para su posterior evaluación. En ese sentido, ¿qué trámites previos a la presentación de la declaración de impacto ambiental debo realizar? Uno es el poder obtener el certificado de compatibilidad. Actualmente el CERNAN ha propuesto la colocación del módulo o este visor, donde podemos con las coordenadas geográficas o UTM, colocarlas en este visor, puede determinar si me encuentro en un área natural protegida, una zona de reserva, una zona de amortiguamiento, un área de conservación privada, una área de conservación regional. Este visor nos da esta información a través de este link que se muestra. Voy a poder visualizar este visor y este visor me va a poder permitir ver. Primero, presentar una solicitud a través de la autoridad competente, nacional, regional o local. En este caso, las DIREPROS o PRODUCE. El nombre de la compatibilidad debe tener el mismo nombre del proyecto, la denominación, y una descripción clara de la actividad con las características propias del proyecto, ¿no? En las cuales mi proyecto qué va a abarcar, qué especie voy a realizar, y adjuntar planos con las coordenadas geográficas o UTM para que el CERNAN lo pueda evaluar en formato shapefile, ¿no? Y a través de
el CERNAM va a emitir su compatibilidad en el caso de que no encuentre un área natural protegida en el proyecto. Otro que debo tener en cuenta es la disponibilidad hídrica del ANA. No solo en cantidad, sino en calidad, como lo ha expresado mi colega anteriormente. Como se puede ver, la descripción del proyecto debe describir el área a ocupar, la especie cultivar y una descripción del proceso de cultivo. La acreditación hídrica para los usos acuícolas para las categorías productivas AREL y AMIPE es un procedimiento gratuito, sujeto a un silencio administrativo negativo, que es conocido y resuelto por la Administración Local del Agua. Se otorga con una resolución editorial administrativa o un informe que indica la disponibilidad hídrica que se puede aprovechar sin afectar los recursos hídricos. ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente, esta acreditación se solicitaba después que se había aprobado el certificado ambiental y se había otorgado el derecho acuícola. Y nos hemos encontrado, en los viajes que he realizado, que hemos encontrado obras acuícolas que no tenían la cantidad de agua que se requería para poder realizar el proyecto. Entonces, es importante, ahora lo que se ha hecho es que previo a la certificación, previo al otorgamiento de derechos, se prevea la cantidad de agua que se requiere y la calidad de agua importante para el desarrollo de mi cultivo. Entonces, el Decreto Supremo 06-2021 Minagri ya dispone los procedimientos que se deben seguir para que los titulares de los proyectos puedan acceder a la acreditación de disponibilidad hídrica para el uso acuícola. Entonces, se requiere la verificación de los requisitos. La ALA solicita la opinión del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, que tiene una duración de 7 días. La ALA emite el acto resolutivo en un plazo de 15 días hábiles, previo a la verificación técnica en campo, de que se ha presentado la solicitud. Y la acreditación de disponibilidad hídrica es condición previa necesaria para el trámite de concesión o autorización de la actividad acuícola, como veremos más adelante a través de la ventanilla única de acuicultura. En la evaluación de la solicitud para obtener el derecho acuícola se requiere la acreditación de disponibilidad hídrica. Esto es lo que se considera ahora necesario, la calidad y la cantidad de agua que requiere mi proyecto. Otro criterio a tener en cuenta es que ya a través del Decreto Supremo 018-2021 PCM, se han estandarizado los procedimientos. Un procedimiento administrativo estandarizado o trámite estandarizado es un procedimiento uniforme, simplificado, cuya aplicación resulta común a todas las entidades públicas a cargo del trámite. Busca eliminar exigencias innecesarias y contrarias en el marco de la normativa vigente. Los procedimientos estandarizados busca esto, la predictividad del titular de qué y cuáles son los requisitos necesarios para obtener la certificación ambiental y posteriormente el derecho y posteriormente el derecho de uso de agua o su derecho de uso de área acuática. Entonces tenemos que entre los procedimientos estandarizados que este decreto supremo otorgó, tenemos 13 en materia acuícola, 10 en materia pesquera, tenemos 6 industriales, 2 en MIPE y 4 en materia ambiental. Y dentro de estos 4, que en materia ambiental, es mencionar un procedimiento que es necesario iniciar si es que mi proyecto se encuentra en un área marina, lago o laguna, que es el otorgamiento del formulario de reserva acuática para desarrollar la actividad de AMIPE o AREL. Para este procedimiento yo necesariamente tengo que declarar a qué categoría pretendo realizar mi proyecto. Entonces, que con la aprobación de los procedimientos administrativos estandarizados del sector produce, se prevé generar predictividad a los administrados y reducir la discrecionalidad de los gobiernos regionales que no cuentan con su TUPAC adecuado
a las disposiciones normativas vigentes, en tal manera que se evite toda complejidad innecesaria coadyuvando con el desarrollo del país. En este contexto, la reactivación económica y demás obtención es una mayor eficiencia en el uso de los recursos, mejorando la calidad de atención de los procedimientos, eliminándose requisitos, exigencias y formalidades innecesarias. En estos procedimientos reduciendo el tiempo de espera, entre otros, y el beneficio para los administrados. Con este concepto, tenemos 4 procedimientos que ya están estandarizados, que son la evaluación de la declaración de impacto ambiental, que es el tema que nos compete, para los proyectos del sector pesca y acuicultura. Actualmente, esta declaración de impacto ambiental tiene que tener lo establecido en el anexo 6 del reglamento del CIA. Adicionalmente, tenemos otros procedimientos que veremos adelante, que es la actualización de la declaración de impacto ambiental, que se debe cumplir a los 5 años de haberse aprobado el proyecto, la modificación del impacto ambiental cuando el proyecto, dentro del plazo de ejecución, requiera de una modificación considerable, entonces presenta una modificación. Y otro procedimiento estandarizado, que se verá después, es la evaluación del plan de cierre desarrollado para actividades de los sectores pesca y agricultura. Este procedimiento se da cuando yo ya requiero retirarme de la actividad y en base a lo que yo he declarado, presento mi plan de cierre desarrollado para dejar en las mismas condiciones como me lo otorgaron las áreas públicas o, en este caso, algunos, las áreas privadas en las que yo pueda haber impactado de acuerdo al desarrollo de mi actividad. Tengo que tener en cuenta también que la ubicación donde se va a realizar mi proyecto. Para efectuar si se va a realizar en área marina lacustre, ¿no? Deseo tramitar una reserva de área acuática con el fin de obtener una concesión, a lo cual se debe presentar una solicitud a la autoridad competente, declarando la categoría productiva a desarrollar, la ubicación en coordenadas geográficas de la hectárea y la especie a cultivar, ¿no? Las condiciones de las coordenadas, estas pueden ser geográficas o UTMs. Entonces podemos, como podemos pensar, acá en la bahía de Samanco, podría determinar si mi proyecto se encuentra ahí, las coordenadas, y yo ubico el polígono donde se va a desarrollar. También, a través de este link, puedo ingresar directamente al catastro acuícola, como se puede observar, y poniendo en las coordenadas geográficas, yo podría determinar dónde se encuentra mi proyecto y podría determinar el hectareaje que se requiere. La reserva de área acuática es un requisito indispensable para cuando es una concesión. Si mi proyecto se va a desarrollar en mar, lago o laguna, a través de una concesión, requiero tramitar previamente una reserva de área acuática, para lo cual requiero la presentación de una solicitud ante la Dirección Regional de la Producción, o la que haga a sus veces, indicando las coordenadas. Hay que indicar que la reserva de área acuática no otorga derecho administrativo a concesión a su titular. Solo te reserva el polígono que tú has indicado en las coordenadas para que tú desarrolles tu estudio ambiental, en este caso la declaración de impacto ambiental. Ahora hay que tener presente que las autoridades competentes emiten reservas sobre las áreas que presenten superposición con otros. No emiten la reserva sobre áreas que presenten superposición con otros derechos otorgados o expedientes entrantes, ni con otra actividad que se desarrolle en la zona. O sea, si hay un polígono que ya está desarrollando la actividad y al momento que yo solicito mi reserva de área, ese polígono se superpone al otro, la autoridad no emite la reserva hasta que se levante su observación o se pueda obtener un polígono con las características de que pueda desarrollar actividad acuícola. Ya sea el PRODUCE o los gobiernos regionales otorgan reservas de área acuática vinculadas a los derechos administrativos bajo su competencia, teniendo en consideración la información contenida en esta herramienta que es el catastro acuícola, el cual a través de este link podemos ingresar y podemos
revisar las actividades ligadas o cercanas a nuestro proyecto de inversión. Debe presentar la declaración de categoría productiva a desarrollar. Ahora, actualmente, Catastro Acuícola, la Reserva de Área Acuática tiene una vigencia de 60 días calendario. Se pueden renovar por única vez por 60 días calendario adicionales y siempre que se acredite haber iniciado la elaboración del instrumento de gestión ambiental, o sea, en este caso la declaración de impacto ambiental, o haber contratado una consultora para hecho sí, para efecto, se debe renovar la carta fianza por 90 días calendarios adicionales. Entonces ya tenemos conocimiento que tenemos que realizar la reserva de área acuática, o el certificado de computabilidad, la acreditación hídrica, que son los documentos previos a la presentación de la declaración de impacto ambiental. Sin estos documentos, de ser el caso, ¿no?, de encontrarse en un área natural protegida, o ser una concesión, o no tener la acreditación hídrica, no se va a poder tramitar el estudio ambiental de la declaración de impacto ambiental que se presenta ante los gobiernos regionales. También se debe tener presente lo que se indicaba al inicio, las infracciones que ya se han tipificado a través del Decreto Supremo 012-2021 produce, que básicamente son 8 estas tipificaciones, que es, no, en resumen, es no realizar el muestreo, las mediciones y monitoreo de los solventes que vierten al cuerpo receptor, no presentar los reportes de los monitoreos a la autoridad competente, ya sea a la DIREPRO o lo que haga a su vez, o al OEFA en algunos casos, no recuperar las áreas utilizadas por el desarrollo de la actividad, no manejar o no tratar los efluentes de los cultivos de acuerdo a los componentes ambientales, no manejar o no disponer adecuadamente los estudios de los residuos de los cultivos de acuerdo a los compromisos ambientales, no presentar la información de la situación ambiental en los casos de superposición temporal o suspensión de las actividades acuícolas, no presentar un plan de cierre desarrollado ante la actividad. Todos estos puntos deben estar contenidos en la declaración de impacto ambiental de tal forma que el cumplimiento de esto no te genere una infracción que pueda ser mañana más tarde acreedor a una multa. Como veremos a continuación, tenemos en esta diapositiva los trámites previos al proceso de la BUA, que son los formularios de reserva que ya hemos visto, la acreditación de disponibilidad hídrica que se requiere indispensablemente para todo proyecto acuícola, en cantidad y calidad de agua, y de encontrarse en un área natural protegida, la compatibilidad de CERNAN, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de corresponder, ¿no? Entonces, esta solicitud es presentada a través de un formulario BUA 07, donde se anexan los requisitos de la DIA, la disponibilidad hídrica, entre otros, e ingresa a la DIREPRO o a la GEREPRO, de ser el caso. El AGEREPRO lo evalúa y encontrar observaciones, se emite las observaciones, coordina con las entidades como DICAPI, CERNAN, SANIPES y otros para ver si la declaración de impacto ambiental tiene algunas observaciones. Si se encuentran observaciones, se las remite al titular para que le levante, el titular del proyecto levanta las observaciones, y si corresponde su aprobación, la DIREPRO emite una resolución de certificación ambiental con la opinión favorable de las entidades, ¿no?, y emite una certificación ambiental aprobando la declaración DIA. Como ya se han ingresado los documentos a través de la BUA, entonces la DIREPRO y la GEREPRO traslada al ANA o al ALA el expediente de BUA con correspondiente resolución para que otorgue la licencia de uso de agua y derecho de uso de agua acuática, ¿no? El ALA lo evaluará, tener observaciones o, no, o ya habiéndose absuelta en la etapa inicial, emite en un plazo de 5 días la resolución respectiva, otorgando la licencia de uso de agua o el derecho de uso de área acuática de corresponder a través del ANA o la DICAPI, ¿no? Posteriormente, el ANA y DICAPI tramita la resolución de licencia de uso de agua y otorga el derecho
envían a GEREPRO y la GEREPRO tramita ante el órgano competente el otorgamiento del derecho acuícola de concesión, en este caso, y después procede a presentar la solicitud a la autoridad sanitaria, y la autoridad sanitaria evalúa el expediente y en un plazo de 18 días podría otorgar el protocolo técnico de habilitación sanitaria. Plazo de atención teórico de repente es de 43 días hábiles aproximados o 2 meses calendarios. Ese es el procedimiento que normalmente se debe tener presente, que es lo que demoraría el proceso, teniendo en cuenta que hemos realizado los trámites correspondientes previos a la aprobación de la declaración de la presentación de la declaración de impacto ambiental, y demoraría ese tiempo. Ahora, ¿qué debe contener la declaración de impacto ambiental? Que es un documento oficial, el cual se recoge los resultados de una evaluación de impacto ambiental y de sus alegaciones en un documento obligatorio para la construcción de un gran número de infraestructuras, ya sea en tierra o en mar. Hay que tener presente ahora que el reglamento de gestión ambiental de los subsectores pesca y acuicultura, que fue aprobado con el Decreto Supremo 012-2019, es el reglamento que va a regir la evaluación de los estudios de impacto ambiental para el subsector pesca y acuicultura. Entre el artículo 23 establece las obligaciones de contar con una certificación ambiental. Para iniciar el proyecto, previamente se requiere tener la aprobación del estudio ambiental para nuestro proyecto. Es una declaración de impacto ambiental. Toda persona natural, jurídica, pública o privada requiere presentar una guía a la autoridad competente a fin de obtener la certificación ambiental. Por lo expuesto, ninguna autoridad podrá aprobar, autorizar o habilitar la ejecución del proyecto si no cuenta con la certificación ambiental. Asimismo, si durante la evaluación de la autoridad verifica que la ejecución de la obra o la construcción del proyecto se ha realizado, se declara inmediatamente improcedente. O sea, estos estudios ambientales son preventivos. Antes de, si yo encuentro que se ha ejecutado o se viene ejecutando, es una actividad en curso, ya el estudio de impacto ambiental que le corresponde debe ser un PAMA, un programa de adecuación medioambiental, ¿sí? que se tiene también sus criterios de elaboración para su certificación y otorgamiento de la certificación ambiental. Se debe tener presente que el proyecto para la certificación ambiental se otorga en forma integral, integrada. Quiere decir, o sea, que si yo enmarco dentro de mi proyecto que voy a hacer mantenimiento de mis sistemas suspendidos y requiero una obra complementaria, esta obra complementaria que se encuentra en tierra, o abastecerme de semilla a través de un hashi propio, este es un proyecto que se ve de una forma integral, integrada. Entonces, los componentes de esto, tanto la concesión, el hashi o el centro de mantenimiento y limpieza, tienen que formar parte del proyecto como una declaración de impacto ambiental. La obtención de la certificación ambiental no exonera al titular del proyecto de obtener las licencias, autorizaciones y concesiones correspondientes en materia pesquera o acuícola para el desarrollo de esta actividad. Otra cosa que hay que tener presente antes de entrar al tema técnico es que el tiempo de vigencia de mi certificación ambiental es de 5 años, desde la aprobación de la certificación. Anteriormente esta vigencia era solo de 3 años, pero en la práctica se ha definido en 5 años. Otro concepto que se debe tener es que la declaración de impacto ambiental que yo voy a desarrollar tiene que tener una visión de un periodo de tiempo de 10 años a más. El derecho que se le va a otorgar al titular es por un tiempo de 30 años, si es que es una concesión o si es el proyecto que se va a desarrollar va a ser sobre un terreno propio.
cuando el proyecto de ejecutar es a través de un terreno que es alquilado, solamente la vida útil del proyecto es por el tiempo que se alcance el contrato de alquiler de ese predio o terreno. Por lo demás, tendría que tener una visión superior al proyecto de 10 años. Otras consideraciones a tener. ¿Cuándo es competente el PRODUCE o el gobierno regional para evaluar la certificación ambiental? PRODUCE es competente para los estudios detallados, estudios semi-detallados y DIA, pero DIA solamente dentro del área de Lima metropolitana, es decir, de Ancón hasta Pucusana y hasta Chaclacayo o el este. Todos los gobiernos regionales son autoridad competente para la aprobación de la DIA que se presenten para sus respectivos gobiernos regionales. Bajo el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Pesca y Acuicultura, para nosotros la declaración de impacto ambiental es aplicable para los proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos leves, ¿no? Se presenta una DIA. Para los impactos ambientales negativos moderados y negativos altos, les corresponde un IASD, un estudio de impacto ambiental semi-detallado, o un impacto ambiental detallado, categoría 3. Tenemos otros instrumentos que también contempla este reglamento de gestión ambiental, que son los planes de cierre, cuando cierro la actividad, las fichas técnicas ambientales que próximamente se van a aprobar, que son para las categorías ARELES, y los programas de adecuación de manejo ambiental, que son cuando, como lo hemos visto anteriormente, es que si el proyecto está en curso, que es un AMIPE, o se ha desarrollado previamente, como estudio correctivo, le corresponde presentar un programa de adecuación de manejo ambiental. Hay otros proyectos, pero eso lo veremos posteriormente. Según la Ley General de Acuicultura aprobada por el Decreto Legislativo 1195, ¿no? En su artículo 11, para el desarrollo de los AMIPE se requiere la declaración de impacto ambiental DIA, aprobada por los gobiernos regionales en el ámbito de su jurisdicción. Esto también incluye los centros de producción de semilla, cultivo de peces ornamentales y las autorizaciones de investigación. Actualmente sabemos que los ARELES por su finalidad no requieren certificación ambiental, pero se está normando para que ellos presenten una ficha técnica ambiental. Actualmente el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Pesca y Acuicultura, en una disposición única derogatoria, menciona que este artículo 11 continuará vigente mientras que el Ministerio de la Producción no apruebe la clasificación anticipada para los proyectos acuícolas, ¿no? ¿Este artículo está vigente? Sí, pero una vez que se apruebe la clasificación anticipada por el proyecto de inversión, la clasificación anticipada indicará cuáles proyectos van a presentar una declaración de impacto ambiental. ¿Cuánto producir en el centro de acuícola? En este caso, como veremos, tenemos autorizaciones, lo que vendrían a ser estanques, ¿no? O podríamos tener concesiones que se dan en lagos o lagunas. Entonces, ¿cuánto producir? ¿Qué nos dice nuestra normativa para presentar? ¿O qué debemos producir? Aparte de las especies que ya tenemos, que las más conocidas, como son el langostino, la concha de abanico, la trucha, la tilapia, podemos producir gamitana, boquichico, sábalo de cola roja, paco, paiche, pacotana, o las otras especies como se ha mencionado, que el Fondepes está desarrollando una tecnología, ¿no? Todas estas especies
conocidas se pueden cultivar, pero a través de categorías productivas. Si la categoría productiva no supera las 3.5 toneladas, se encuentra dentro de la categoría AREL. No requiere presentar un estudio de impacto ambiental. Pero si la producción es mayor de 3.5 toneladas y no supera las 150 toneladas brutas actualmente, está categorizado como acuicultura de micro y pequeña empresa con fines comerciales por personas naturales o jurídicas, deben presentar una declaración de impacto ambiental. Y eso comprende las autorizaciones de investigación, los centros de producción en semilla y el cultivo de recursos biológicos fundamentales. Si mi proyecto pretende superar la producción de 150 toneladas, ya no me corresponde elaborar una declaración de impacto ambiental, sino me corresponde elaborar un estudio de impacto ambiental semi-detallado, que es acuicultura de mediana y gran empresa, categoría AMIGE. Para estos tipos de estudio, como podemos ver, puede ser una autorización altamente tecnificada, con sus respectivos estanques, sus abastecimiento de agua continua, o lo que podemos ver en la fotografía del lado derecho, ¿no? Estanques pequeños en desniveles, en los que se puede aprovechar esta tecnología, ¿no? Y hacer cultivo de peces en zonas altoandinas, o zonas con estas características. Podemos ver también que podemos realizar la evaluación de concesiones acuícolas a nivel de AMIGE en lagos, lagunas o reservorios o en el mar con infraestructura flotante, ¿no? Con tecnología. O podemos realizar la evaluación de concesiones acuícolas en lagos, lagunas también, pero a nivel de micro y pequeña empresa a través de jaulas portantes para el cultivo de trucha que predomina en la zona andina o tilapia en la zona de la selva o costa, ¿no? Los estudios ambientales que vamos a desarrollar están desarrollados, su evaluación en el Decreto Supremo 012-2019 produce, ¿no? Si es una categoría 1, declaración de impacto ambiental que genera impactos ambientales leves, se responde una DIA. Categoría 2, podría generar impactos ambientales negativos moderados, le corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado, un EIA-SD. Y si podría generar impactos ambientales negativos altos, pues estaríamos hablando de un estudio de impacto ambiental detallado. Vamos a ir viendo cuáles son los requisitos para presentar una guía. Previo a la elaboración del estudio, es una solicitud, ¿no? Donde se enmarca en el general de ley, ¿no? Que de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, los datos registrales, partida, asiento previo y datos de representante legal. En caso de otorgamiento de concesión, se debe indicar el número de documentos de la reserva de área acuática que se ha gestionado inicialmente, ¿no? Y el ejemplar que voy a presentar del estudio puede ser impreso o un formato digital y de acuerdo a los términos de referencia aprobados debidamente. En este caso, los términos de referencia que se utilizan para la elaboración de la guía es el anexo 6 del reglamento del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, el CIA. Y debe ser firmado por un profesional de una consultora inscrita en el PRODUCE. ¿Cuánto es el tiempo de duración? De acuerdo al reglamento del decreto 012-2019 PRODUCE, ¿no? El plazo es de 30 días.
Este corresponde 20 días hábiles para la evaluación y formulación de las soluciones y hasta 10 días hábiles para la expedición de la resolución respectiva. Esto si es que no requiere opinión de opinantes, ¿no? O sea, si requiero enviar la declaración de impacto ambiental a la DISCAPI o al CERNAM, esto va a involucrar unos días adicionales. 18 días para que lo evalúen las entidades y 7 días más para levantar observaciones. ¿Y qué debe contener nuestra declaración de impacto ambiental? Debe tener un capítulo donde dan los datos generales del titular y la entidad autorizada del proyecto, en este caso la consultora, la persona natural. Debe haber un capítulo que describa el proyecto. Otro capítulo que evalúe los aspectos del medio físico, biótico, cultural y económico del entorno del proyecto. Debe haber un capítulo de participación ciudadana, una descripción de los posibles impactos que podría generar el desarrollo del proyecto, ¿no? Que en esta etapa lo voy a identificar. ¿Qué impactos voy a ocasionar? Si voy a utilizar combustible, si voy a usar el agua, lo voy a pasar por mis estanques, de qué forma lo voy a vertir y si ese vertimiento va a producir algún impacto, pues ahí lo voy a determinar, ¿no? Y si produzco algún impacto, va a haber un capítulo donde voy a definir cuáles son las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos que yo haya identificado para poderlos mitigar, minimizar, reducir o eliminar, de ser el caso. Esto nos va a llevar a que yo tenga un plan de seguimiento y control, porque tengo que realizar un monitoreo de las aguas, de la calidad, ¿no? Previo en la línea base para saber qué calidad de agua o cantidad son las que yo requiero para el cultivo de mi especie, ¿no? Ya sea agua de mar, agua salobre o agua dulce, ¿no? Tengo que hacer un seguimiento. Y después cuando lo vierta tengo que monitorear porque el compromiso como titular del proyecto es que yo vierta o cumpla los compromisos ambientales que están establecidos en el ECA Agua, ¿no? Yo tomo agua, la utilizo y si es que el impacto tendré que tratarla para vertirla cumpliendo los compromisos ambientales con los estándares de calidad de agua. Otro capítulo que debo desarrollar es el plan de contingencia. Ante una contingencia antrópica o natural, yo debo estar preparado o establecer dentro de mi estudio ambiental cómo voy a actuar ante esta contingencia. Ante un fenómeno del Niño, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar ante una plaga o una enfermedad? O a una contingencia o un tsunami o un terremoto. Pues, ¿cómo voy a actuar? Pues eso debo tenerlo en mi estudio para poderlo preparar a las personas que están dentro de mi proyecto y definan cómo actuar. Y después, posteriormente, cuando yo ya decido retirarme de la actividad, debo presentar un plan de cierre desarrollado, o lo que dice plan de cierre o abandono, ¿no? En la cual voy a indicar cómo voy a retirar mis infraestructuras, cómo voy a dejar el terreno o el área pública, ¿no? Y cómo voy a disponer adecuadamente, ya sea mis efluentes o mis residuos sólidos. Voy a tener que considerar un programa de ejecución de mi proyecto y el presupuesto destinado para desarrollar este proyecto. Esto básicamente es lo que debe contener mi día. Ahora procedemos a desarrollarlo. Entonces, yo requiero indicar mi general de ley, nombre completo, RUC, domicilio, distrito, provincia, teléfono,
forma de contactarme a través de teléfono, correo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad va a evaluar de acuerdo a unos aplicativos, como se puede ver en la pantalla, ¿ya? A través de la SUNAT, poder ingresar y verificar. Igualmente, a través de la SUNAT voy a poder verificar los datos del representante legal, ¿no? Otra vez de RENIEC. La información que yo brinde, que como el mismo nombre lo dice el estudio, declaración de impacto es una declaración jurada, ¿no? Todo lo que yo declaro va a ser verificado. Entonces, la autoridad va a ir verificando a través de estos aplicativos web que la información que se está presentando es correcta. Igualmente, la consultora como persona natural o jurídica, es también evaluada. Entonces, así, o sea, la consultora le va a dar que con tal resolución directoral de la Dirección General de Asuntos Ambientales se le aprobó. En forma ilimitada, sí. El nombre del profesional, el número de colegiatura, ya sea de colegio de ingeniero, colegio de biólogo o sociólogo, de ser el caso, se va a verificar en la web. Los datos generales del proyecto, como ubicación geográfica, instalación complementaria, distrito, provincia, departamento, también es verificable. Toda esta información que ustedes coloquen, el evaluador, ya sea en el gobierno regional, lo introduce, ingresa la información en el catastro acuícola y esta información sale. Si indican las coordenadas, te van a indicar si está en una área natural protegida, si las coordenadas son correctas de acuerdo al catastro acuícola, tiene una reserva de área, se va verificando. Toda esta información de los datos generales del proyecto son verificables rápidamente por los aplicativos web. Entonces, también es importante anexar la compatibilidad de SANAR, si corresponde, la compatibilidad de uso de terreno por la municipalidad distrital, si corresponde, y el formulario de reserva área acuática para verificar la numeración, ¿no? Esto en forma descriptiva porque, como le digo, esto va a ser verificado a través de los aplicativos web, tanto en el SANAR, en el catastro. ¿Qué debo describir en mi proyecto? Básicamente, contarle al consultor lo que ustedes hacen, cómo desarrollan su flujo. Este flujo va a contener una etapa de planificación, una etapa de construcción, una etapa de operación, una etapa de mantenimiento y una etapa de cierre o abandono. Son 5 las etapas que se deben describir en el proyecto, ¿no? Uno es la planificación, la construcción de los estanques o sistemas de cultivo, cómo es la etapa de operación, desde la siembra hasta la cosecha, el alimento que le voy a brindar, cada qué tiempo voy a hacer los desdobles, todo lo que significa la etapa de operación yo tengo que describirla acá, ¿no? En la etapa de mantenimiento, también cómo realizo los mantenimientos de los estanques, cómo realizo el mantenimiento del sistema de cultivo, si utilizo algún componente químico, cal, cómo hago la limpieza, ¿no? Inclusive tengo que describir el mantenimiento de mis instalaciones como servicios higiénicos, almacenes, otros. Y finalmente debo describir en la etapa de abandono cómo me voy a retirar de la actividad una vez que deseo establecerlo. A los 10 años, a los 20 años, a los 30 años. Eso es lo que debo describir en mi proyecto. Pero principalmente debo considerar los inputs, o sea, ¿qué requiero para hacer mis procesos y subprocesos? O sea, ¿qué recursos van a ingresar a mi actividad? O sea, ¿cuántos alevines? ¿Cuánto de alimento? ¿Cuántos insumos? ¿Qué equipos? ¿Qué maquinaria? ¿Requiero de energía? ¿Cuánto de personal? Porque estos inputs me van a definir dentro de mi caracterización del proyecto si voy a requerir de un laboratorio, de un almacén,
de un hatchery, un centro de mantenimiento y limpieza, o voy a requerir de dormitorios para el personal que se quede dentro de mis instalaciones, de una cocina, de un comedor. ¿Qué tan grande va a ser mi proyecto? Lo van a definir mis inputs y cuánto es lo que deseo producir. Deben entender que si voy de 3.5 a 150 toneladas año, mis características tienen que estar establecidas ahí, en eso, ¿no? Si en 10 años voy a producir hasta 150 toneladas año, ya. Lo otro que debo tener presente es de mis procesos, ¿qué va a salir? Lógico que va a ser el producto, ¿no? La especie cultivada, pero no solamente sale eso, salen los efluentes, el agua de cultivo que yo vierto al cuerpo receptor, los residuos sólidos propios que vienen con los sacos de alimento, las cajas con los que vienen las ovas, las cajas con que se vienen todos aquellos productos que yo requiero, todo eso va a generar residuos sólidos, pero voy a tener que cuantificarlo. Igual, si voy a genero emisiones, voy a tener que cuantificarlo. Y si en algún caso genere ruido o vibraciones, voy a ver, de ser el caso, determinar cómo mitigarlo. Entonces, esta es mi caracterización de mi proyecto, ¿no? Voy a infraestructura de servicios, señalar si el otro terreno se va a desarrollar en el proyecto, qué servicios cuento, con agua potable, que requiere alcantarillado, red de energía eléctrica, red de gas, todos estos servicios los voy a tener que mencionar en mi descripción de proyecto. Igual, las vías de acceso, ¿no? Si estoy en una laguna, cuáles son las vías principales, o si estoy en un distrito, provincia alejada, como la carretera, si necesito esa asfaltada, firmada. La materia prima que voy a utilizar también debo describirla para el manejo acuícola del proyecto, para saber cómo lo voy a almacenar, si cuánto voy a requerir, cuál va a ser las dimensiones de mi almacén para poder almacenar, cuánto requiero semanal, mensual, anual, ¿no? Y si requiere algunos productos químicos, también saber cuáles son su nombre comercial, la cantidad y qué criterios de peligrosidad puedo tener, si son inflamables, corrosivos, reactivos, explosivos o tóxicos. Bueno, esto básicamente está de acuerdo actualmente a la estructura que tiene la declaración de impacto ambiental en el anexo 6 del reglamento del CIA, ¿no? ¿Cierto? Ese es ahorita los términos de referencia que se utilizan. El Ministerio de Producción está trabajando en unos términos de referencia sectoriales para la actividad acuícola, ¿no? En la cual va a ser más específico y más, algo más básico para la actividad acuícola. En la etapa del proceso, tengo que describir el flujo de mi proceso productivo. ¿Desde dónde arranca? Desde alevinos, ¿no? Juveniles, engorde y cosecha. O de repente va a arrancar desde ovas, si es que tengo mi sala de incubación, ¿no? Sale ovas, alevinos, juveniles, engorde y cosecha. El tiempo que lo voy a determinar, ¿no? Ya sea para crustáceos, para moluscos, para peces, tengo que determinar mi proceso. La alimentación. De repente no, estoy hablando de concha de maní con un molusco o una alga. Acá, bueno, acá de especificar que en estos casos son especies no alimentadas, ¿no? Y no requiero describir más, ¿no? Pero si estamos hablando de peces, entonces sí tengo que establecer el tipo, la marca, el componente, ¿no?
cantidad de alimentos de ciclo, factor de conversión, composición porcentual, ¿no? De fósforo y nitrógeno, ¿no? Pues, en la acuicultura de especies alimentadas se debe tener un factor, o sea, la alimentación no puede ser exagerada, porque uno que estarías perdiendo plata y lo otro que estarías cargando de fósforo y nitrógeno al cuerpo receptor, al agua, ¿no? Entonces, el porcentaje, el factor de conversión, debo tenerlo en cuenta, debo conocerlo bien, ¿no? Para tener buenos resultados, buenos rendimientos, ¿no? Y aprovechar al máximo el alimento que le voy a suministrar a mi especie a cultivar. ¿Sí? Debo conocer cuánto requiero para poderlo almacenar adecuadamente, ¿no? En forma de calidad y sanitaria inocua. ¿Cuánto es lo que va a producir? Un programa de producción que yo debo determinar. ¿Cómo lo va a producir? En forma escaladamente, todo de golpe, ¿no? Porque voy a tener que diseñar mis estanques, voy a tener un programa de producción, voy a determinar la densidad que yo necesito para tener en mis estanques o en mis jaulas o en mis linternas para poder diseñar un adecuado programa de producción. Debo establecer cuánto de agua voy a consumir en forma de metros por segundo, en forma diaria, mensual o anual, ¿no? De qué río me voy a abastecer, si es que requiero agua potable, cuánto voy a requerir, si es de agua superficial, de río, canal o riego, si es un suelo, voy a requerir de un pozo, voy a solucionar agua de subsuelo, que se utiliza ya en varios centros piscícolas, ¿no? También debo definir si requiero energía, cuánto de consumo mensual, en la fuente. ¿Va a ser redistribución o voy a generar mi propia energía? Y si lo voy a generar a través de qué combustible, diésel, gas, GLP, gas natural. Y si es combustible que requiero, ¿cómo lo voy a almacenar? ¿No? Tener mis tanques de almacenamiento, describir que el tanque tenga su forma de contener antiderrame. Otro factor que debo tener es qué cantidad de personas van a trabajar en el proyecto, cuántas personas voy a necesitar para manejar mis campos, ¿no? Como necesito administrarle alimentos, tanto en la mañana como en la tarde, darle seguridad a mi campo, entonces debo escribir cuántas personas voy a necesitar para la etapa de construcción, cuántas personas voy a necesitar para la etapa de operación, tantos para mantenimiento, cuando hay cosechas cuántos requiero, cuántas personas van a ser permanentes, cuántas personas van a ser temporales, cuántos turnos de trabajo. Esto me va a definir las instalaciones complementarias que yo requiero para mi campamento, ¿no? Para mi cocina o para mi comedor, ¿no? Los servicios higiénicos que voy a requerir para dimensionarlos. Y en base a ello, saber si cuánto de agua voy a tener que almacenar para hacer uso de estos servicios higiénicos y dónde voy a disponer de estos excedentes domésticos, ¿no? Y cómo lo voy a tratar. Ya el tema de los hilos ya no se está utilizando ya el tema de los biodigestores para hacer el tratamiento de los efluentes domésticos cuando estamos en un área rural, ¿no? ¿Cuántos biodigestores van a necesitar? El agua de estos biodigestores los voy a poder utilizar para regar. Requiero realizar monitoreos a estas aguas. Hay normativas ahorita que han salido que sí se requieren hacer monitoreos para el uso de estas aguas.
tengo que poder identificar a mi personal, considerar un líder que me pueda manejar el personal, ¿no? Para llevar unos procedimientos en forma adecuada, apropiada, ¿no? En cumplimiento a las normas de calidad, a las normas ambientales o a las normas de salud, seguridad y salud de trabajo. Los efluentes que voy a generar de mis cultivos, dependiendo de la carga y la densidad, estos voy a tener que realizar un tratamiento previo, cuál sea un tratamiento primario, secundario, físico, biológico, cuánto es el caudal diario, semanal, mensual, anual. Entonces tengo que previamente caracterizar mis aguas, cuál es la calidad del agua, la cantidad de agua que yo requiero en mis características físicas y químicas, ¿no? Como hablaba mi anterior colega, las características químicas físicas del agua, ¿no? ¿Qué controles les voy a realizar? ¿No? Para que después que cumplan, sean utilizadas como medio de vida, de acuerdo a la densidad, puedan ser vertidas, ¿no? Tanto el vertimiento como el efluente en forma adecuada al cuerpo receptor, cumpliendo con los estándares de calidad de agua. Entonces, como hemos dicho, si el proyecto contempla la construcción del sistema de tratamiento, indicar si va a ser primario, secundario, terciario, indicar si voy a requerir una planta de tratamiento, su ubicación. Ahora, hay residuos líquidos serán dispuestos. Bueno, si tengo cerca un sistema de alcantarillado, los efluentes domésticos pueden ir al alcantarillado. Si no, debo estar pensando, ya no en un pozo séptico o subsuelo. No, eso ya está, o sea que no está permitido ya. Se requiere biodigestores, ¿no? Cauces, lagos, océanos, es cuando le doy el vertimiento de un efluente tratado y que cumpla las condiciones de acuerdo a la agua, ¿no? Igualmente, he caracterizado y he definido cuánto es los residuos sólidos que genero, ¿no? Tanto en papel, plástico, residuos domésticos, o las pilas que puedo estar usando para hacer la vigilancia nocturna de mi centro, o los fluorescentes cuando se ve, todo eso va a considerar residuo al final. Y tengo que determinar cómo lo voy a almacenar, cómo va a ser el tratamiento, cuál va a ser su disposición final, quién lo va a transportar. Ya en esta parte voy definiendo mis residuos porque ya después, cuando hable de mi plan de monitoreo, indicaré el plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? El manejo de sustancias, cantidades, características, si son peligrosos, los RAE, los equipos electrónicos, lo que tengo que saberlo ir almacenando adecuadamente. En el caso de emisiones, generar equipos, maquinaria generar emisiones, el volumen de emisiones. Casi en la agricultura no hay mucho, pero si se da en algunos casos, en el tratamiento del biofouling, cuando tengo centro de mantenimiento y limpieza, hay la generación de algunos olores, humores, entonces tengo que verlo. O cuando hay algún tipo de tratamiento de mortandades para hacer abono orgánico, para hacer ensilado, puede haber este tipo de olores que deben de saberse tratar adecuadamente. La generación de ruido, si bien es cierto, los términos de referencia lo indican, si lo genero, lo defino, ¿no? En caso, en la agricultura son pocos, salvo en la zona norte, que son los agricultores que generan su propio electricidad para hacer el bombeo, estarían describiendo la generación de ruido. Igualmente, la generación de vibraciones básicamente es por la generación de energía eléctrica. Por lo demás, las otras actividades agrícolas no generan ruido, no generan vibraciones. Entonces podríamos no indicarlo de acuerdo al término de referencia. Igualmente, en el tema de radiación, los proyectos no generan radiación. Otro tipo de residuos podemos encontrarlo en el biofouling, ¿no?
que tiene su propia forma de controlarlo y manejarlo adecuadamente. Este es todo, lo que hemos visto es la descripción del proyecto básicamente en todas sus formas, ¿no? Qué es lo que requiero, qué es lo que puedo producir de acuerdo a la producción en la generación de fluentes, residuos. Ahora, dentro del marco normativo que yo recomiendo leer y tener en cuenta está el Decreto Legislativo 1195, que es la Ley General de Agricultura, su reglamento, el 03-2016 produce, que ha sido modificado hace poco por el Decreto Supremo 02-2020 produce o el 02-2021 produce. Tenemos para conocimiento también la Ley General de Pesca y su reglamento, el Decreto Supremo 010-2015 que es de TUPAC, la guía para la presentación de los reportes y monitoreo modificados también por la resolución ministerial 141-2016. Es importante tener en cuenta esta guía porque te va a indicar los parámetros a monitorear, la frecuencia y qué parámetros van a hacer. Se está trabajando en una modificación de esta guía para sacar de esta guía que fue elaborada en el 2007 inicialmente, y modificada en 2011 y 2016, retirar aquellos parámetros que la actividad acuícola no genera. Esto llámese metales pesados, detergentes, pesticidas, coliformes, el tema de granulometría, entre otros. Y el tema sectorial, tener conocimiento de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento, la ley el decreto supremo que modifica el reglamento de la ley 2684, el conocimiento de la Ley General de Salud, el decreto supremo 012-2009, que es el reglamento sobre transparencia y acceso a la información pública, ambiental y participación en consulta prédica, consulta ciudadana, ¿no? Hay que tener presente que ya el año pasado se aprobó el reglamento de participación ciudadana para su sector pesca y agricultura, que es el decreto supremo 017-2022 produce. El tercer capítulo, que se basa específicamente en la caracterización del medio físico, biótico y social, tengo que describir el entorno de mi proyecto. Mi proyecto está ubicado en las coordenadas A, B, C y D. En su entorno, yo tengo que describir el medio físico, cómo es la flora, la fauna, ¿no? La flora acuática, la fauna acuática, cuáles los parámetros o las características físicas o físicas del ambiente en el cual se va a desarrollar, ¿no? En el medio social también, las poblaciones circundantes o cultural, si es que hay alguna pueblo campesino o comunidad rural, económico, el marco de cómo se desarrolla la economía en el área de influencia del proyecto. En la zona directa se debe determinar claramente la metodología, ¿no? Cuál es el área de impacto de mi proyecto dentro de una concesión marina, dentro del lago, laguna o dentro de mi comunidad. Ahí establezco los impactos potenciales e impactables establecidos dentro del área de influencia, ya sea directa o indirecta. Y una vez que ya he definido cuál es mi proyecto, los impactos que puedo ocasionar en el entorno, conozco el medio, yo voy a poder desarrollar un plan de participación ciudadana en la que voy a indicarle a la población adyacente de mi proyecto cuál es el objetivo del proyecto, qué especie voy a cultivar, qué impactos he identificado, cuáles son las medidas de mitigación. Y esto lo voy a exponer a la aprobación circundante para recibir sus aportes. Por ello,
como le indicaba, ya el Decreto Supremo 017-2022 produce el Reglamento de Participación Ciudadana, establece cuáles son los mecanismos que yo debo desarrollar para realizar esta participación ciudadana, ya sea por buzón, por consulta, por encuesta, focus group, ¿no? Publicación en un diario local. En época de pandemia, la participación ciudadana se ha hecho a través de medios electrónicos, se hacían convocatorias Zoom y se realizaba la presentación como si fuera una reunión, ¿no? Se hacía la presentación por Zoom, PowerPoint, se convocaba a la población, la población se enlazaba al link, se registraba el personal que participaba de la reunión del evento, ¿no? Se explicaba, se hacían las encuestas y todo eso se quedaba grabado, y eso ha sido sustento suficiente para indicar que ha habido la participación ciudadana. Se presentaban los videos de la presentación y las encuestas. Se estableció, entonces, tanto esta consulta se hace tanto al área de influencia directa e indirecta de la zona donde se va a realizar el proyecto. Previamente yo ya he identificado los posibles impactos que se podrían haber producido en la etapa de construcción, ¿no? Material particulado, partículas en suspensión, posible derrame de hidrocarburos por maquinaria a usar. En la etapa de operación, los impactos que pueden haberse producido por el tema de la operatividad, ¿no? Del traslado de los recursos hidrológicos, traslado de los sistemas de cultivo. En la etapa de mantenimiento también, la operatividad, habrá que considerar los posibles impactos que se podrían determinar en el mantenimiento de estanques, en el mantenimiento de cisternas, en el mantenimiento de embarcaciones, de ser el caso, o los posibles impactos que se puedan generar al cierre de la actividad, como la disposición final de los residuos, o dejar en óptimas condiciones el área pública que se me ha otorgado. Entonces, todos estos posibles impactos lo identifico en una matriz de impactos. Esta matriz de impactos va a determinar las medidas de prevención o mitigación, o sea, ante material particulado o partículas de suspensión. ¿Qué requiero? Como medida preventiva, humedecer previamente el suelo para que no haya más material particulado. O ante un derrame de petróleo, tener los equipos de contingencia para hacer un recojo del derrame de petróleo. O medidas preventivas, capacitar al personal para que ante este evento puedan saber cómo actuar. Igualmente, en la etapa de operación, todos los impactos que puedan haberse producido por la etapa de operación o de mantenimiento de los estanques o mantenimiento de los sistemas de cultivo, yo establecer las medidas de mitigación. ¿Cómo hago el traslado de los sistemas suspendidos hacia mi centro de mantenimiento y limpieza? Pues ahí establezco que va a ser un camión con tales características que va a recoger los sistemas de cultivo, ¿no?, suspendidos para su posterior mantenimiento, para evitar que los efluentes sean dispuestos inadecuadamente. Pues todo esto lo voy a establecer en mi matriz de medidas de prevención, mitigación y corrección. Ya he identificado los impactos y habiendo tomado las medidas de mitigación, entonces yo voy a generar mis planes de seguimiento. El plan de seguimiento es lo que yo ya me estoy declarando que voy a cumplir. Voy a hacer monitoreos, voy a hacer seguimiento, voy a almacenar adecuadamente en un centro de almacenamiento temporal los residuos hidrobiológicos o los residuos sólidos o los residuos peligrosos. Como pueden ver en la vista, pues,
tenemos diferentes formas de almacenamiento, unas más sofisticadas, unas de acuerdo a la realidad del terreno y otras igualmente. Pero ya lo importante es que ya he segregado los residuos, los he identificado y los estoy disponiendo o los estoy almacenando temporalmente de acuerdo a la característica de este residuo, para que cuando venga la empresa que recoja los residuos, cuando los disponga, puedan ya ser identificados por el tipo de residuo para su disposición final. Bueno, dentro de esto de la gestión de residuos sólidos, bueno, tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Decreto Supremo 014-2017 MINAM, que establece que la declaración anual se presenta los primeros 15 días hábiles del mes de abril de cada año y los manifiestos de residuos sólidos durante los 15 primeros días de cada trimestre. Esto es para la información de cómo me dispongo mis residuos sólidos. Entonces tengo una zona de acopio, normalmente caracterizado por los recipientes de colores que te indica el negro para residuos comunes, el amarillo para papel cartón, el plástico azul. Está una foto de un almacenamiento temporal, que es lo que se exige, ¿no? Que sea de piso de concreto, con sus losas antiderrames, que esté cerrado, que esté etiquetado, que tenga su nombre, ¿no? Provisión de residuos peligrosos. Y acá, en el lado derecho, están los camiones que recogen los residuos y después los llevan a una disposición final en un relleno sanitario autorizado, ¿no? Para su disposición final. Con respecto a los planes de contingencia, hemos indicado que, bueno, hay de diversos tipos los planes de contingencia de acuerdo al proyecto, ¿no? Si estoy en una zona rural, en la zona altandina, bueno, voy a tener un plan de contingencia ante lluvias o derrumbes o contra incendios o accidentes o enfermedades, ¿no? Posibles lluvias. O si estoy en la costa, voy a tener un plan de contingencia contra tsunami, contra fenómenos de niño, contra enfermedades, etc. Que voy a desarrollar en los planes de contingencia adecuados para esto. Una vez que ya decido retirarme de la actividad, voy a elaborar un plan de cierre o abandono. Debe contener acciones de realidad cuando se determine el término del proyecto. Si es una concesión, un área pública, voy a determinar cómo voy a retirar mis sistemas suspendidos, voy a retirar los muertos, qué lo voy a hacer. Eso tengo que describirlo en mi plan de cierre. Cómo voy a dejar la concesión otorgada, que es un área pública, para que cuando me retire, otra persona pueda hacer uso de esa misma área, ¿no? Entonces, cómo retirar mis infraestructuras en tierra, cómo retiro mis residuos sólidos, cómo retiro mis residuos peligrosos, o cómo hago el tratamiento de mis influentes para dejarlo. Esto lo voy a describir en mi plan de cierre y abandono. Como indicado, tendríamos que tener un cronograma de ejecución que se elabora a través de un plan de seguimiento y control señalado, no la periodicidad, los informes a presentar, así como la ejecución del programa, en un formato A, donde coloco las actividades en la parte izquierda y en la parte superior coloco la línea de tiempo y voy a establecer para tal mes, tal semana, voy a realizar tal actividad, para tal mes, tal semana, tal otra, ¿no? Voy a hacer capacitaciones, voy a hacer inducciones, voy a hacer simulacros, voy a entregar equipos de protección personal, voy a hacer monitoreos en el primer semestre, voy a hacer monitoreos en el segundo semestre, y todo eso en el largo del tiempo para
el tiempo proyectado que va a durar tu proyecto. Si es a 10 años, debería hacer un diagrama Gantt de 10 años, ¿no? Primero por semana, después por semana lo reduzco por meses, una vez por meses por año, y una vez por año que se acumula, voy a tener ya un diagrama Gantt por el tiempo del proyecto, ya sea 10 años, 20 años, 30 años. Y como yo ya he hecho mi cronograma de ejecución por semana, voy a poder sacar un presupuesto por semana. Ese presupuesto por semana lo puedo llevar a meses, y ese presupuesto de meses lo voy a poder llevar a semestres, y semestres al otro semestre, a años, y voy a tener un presupuesto de ejecución de mi estudio de impacto ambiental, un presupuesto por año, ¿no? O por semestre, según sea el caso, ¿no? Y eso es lo que se puede presentar en un estudio de impacto ambiental. Una vez este estudio de impacto ambiental, la creación de impacto ambiental, se presenta a la autoridad competente, al gobierno, a la Dirección Regional de la Producción o al Ministerio de la Producción, ¿no? Para que otorguen la certificación ambiental, ¿no? La certificación ambiental realmente es una resolución en la cual, una vez que se haya levantado todas las observaciones, ¿no? La autoridad competente emite una resolución a través del cual aprueba el instrumento de gestión ambiental, en este caso la DIA, y que ha cumplido con todos los requisitos establecidos y con la opinión favorable de las entidades involucradas, ¿no? Para este caso, como ya tienes la acreditación hídrica, ya la ANA va a tener opinión favorable. Si es que ha presentado su certificado de compatibilidad, cuando se le presente el estudio de impacto ambiental con la compatibilidad de CERNAN al CERNAN, ¿no? Y habiendo levantado observaciones, el CERNAN te da opinión favorable también. Si es que estoy en un área de dominio marino, corresponde que la evaluación sea dada por la Dirección General de Capitanías, la DICAPI. La DICAPI también va a evaluar, de haberse levantado las observaciones, te da opinión favorable, ¿no? Igualmente, el SANIPES se le presenta el estudio de impacto ambiental, evalúa el tema de bioseguridad, ¿no? Dentro de los establecimientos acuícolas, y otorga la opinión. Con las opiniones favorables y habiendo levantado las observaciones de la autoridad competente, en este caso la DIREPRO o la GEREPRO o el Ministerio de la Producción, de ser favorable, entonces se emite un informe técnico legal, ¿no? Aprobando el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Para tal persona, ¿no? En la categoría tal, para la producción de carne, etc. Y debe cumplir con los artículos precedentes, todo, ¿no? Entonces, se otorga una resolución aprobando que esa resolución es la certificación ambiental. Un punto posterior a eso, como para que tengan en cuenta para cuando sean fiscalizados, es el monitoreo ambiental para los estudios ambientales, ¿no? Esto está relacionado con la resolución ministerial 019 de 2011, en el anexo 1, que es para las personas de actividades marinas, ¿no? Entonces tenemos los parámetros a monitorear en sedimentos y en agua. En sedimento, la muestra es en bentos, materia orgánica, sulfuros, coliformes, metales, ¿no? Tiene una frecuencia que es semestral, anual y bianual. En algunos casos puede ser realizada por el laboratorio dentro del centro, o sea, el laboratorio de la empresa, o por laboratorios especializados, ¿no? Y en el caso de agua, tenemos temperatura, salinidad, conductividad, pH, transparencia, sólidos suspendidos totales, oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, nitritos, nitratos, fosfatos, dureza, arsenio, sulfuros, fitoplancton,
ni coliformes, ¿no? Todo eso también tiene una frecuencia, que en este caso es semestral, ¿no? Entonces tenemos también, esto es similar en el anexo 1, el anexo 2, que es para lo que son estanques, para el cultivo de langostino, trucha, tilapias, otros, que también se monitorea sedimentos y agua. La frecuencia también en algunos casos es semestral, anual y bianual. Puede ser desarrollada por el laboratorio de la empresa, por un laboratorio especializado, ¿no? Y el anexo 3 ya probablemente es para jaulas flotantes, ¿no? Está considerado en este caso para lagos y lagunas, pero realmente está diseñado para también hacer jaulas flotantes en el ambiente marino, ¿no? Actualmente el cultivo de jaulas flotantes en el mar son muy pocas las experiencias, pero se han considerado los parámetros en sedimentos y media agua que pueden ser desarrollados por laboratorios especializados o por laboratorios de empresas y una frecuencia semestral, anual y bianual. Como les comenté, estos anexos 1, 2 y 3 están siendo revisados actualmente por la Dirección General de Asuntos Ambientales, por ahí, y el cual se está proponiendo la modificación de estos anexos 1, 2 y 3 para retirar aquellos parámetros que no son generados por la actividad acuícola, tales como metales pesados, detergentes, pesticidas, coliformes, y algunos parámetros que son, no son alterados por la actividad, como son salinidad, conductividad, dureza. Y en algunos casos cambiar el parámetro fosfato por fósforos totales, entre otras, ¿no? ¿Quién puede elaborar un estudio de impacto ambiental? Bueno, la norma, el decreto supremo 02 de 2019 produce, que es el reglamento, las pueden hacer consultoras que pueden ser personas naturales o jurídicas, y las cuales deben ser registradas en el Ministerio de Producción, ¿no? Las personas naturales registradas están autorizadas para realizar los EVAP o los días y sus instrumentos complementarios como son la actualización del día, la modificación del día o el plan de cierre desarrollado de una día, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar una consultora ambiental si está inscrita? O sea, si quiero consultarla. Bueno, primer paso es ir a la página web de Produce, ¿no? El segundo caso es estando en el buscador, poner consultoras ambientales, ¿no? Pongo consultoras ambientales y busco. Y me va a salir una primera matriz donde puedo ver qué consultoras están inscritas, ¿no? Puedo considerar consultoras inscritas y acá puedo ver si en el punto 4 si son consultoras o en el caso de personas naturales. Yo voy a tener una primera matriz para personas jurídicas y otra matriz para personas naturales. Estas personas naturales son las encargadas, las que están registradas, ¿no? Son las que pueden elaborar una declaración de impacto ambiental a nivel día. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción de una consultora ambiental? Bueno, una solicitud con los generales de ley, si es persona jurídica, datos de registro de SUNAT, zona registral, ¿no? Para personas jurídicas, tiene que presentar un mínimo de 5 especialistas titulados, ¿no? Que deben cumplir los requisitos de ser biólogo, ingeniero ambiental, ingeniero pesquero, y otras profesiones que vamos a ver más adelante. Pero si es una persona natural, debe ser biólogo, ingeniero ambiental o ingeniero pesquero y acuícola. Que son las personas naturales que pueden inscribirse para elaborar una declaración de impacto ambiental, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Tanto para la persona natural que quiere escribir o para el consultor que quiere escribir a su staff, debe presentar un currículo, ¿no? Con el registro de haber elaborado estudios ambientales en el marco del sistema ambiental de evaluación del CIA, copia simple del título profesional universitario, ¿no? El registro de grado ante la CNEO, si es lo ideal, otorgado por una autoridad competente, copia simple de constancia y certificado de estudio de posgrado, diplomado o de especialización en relacionado al estudio ambiental y en temas ambientales, acreditación mínima de 24 créditos
o 240 horas lectivas. Copia simple del contrato y orden de servicio referido con responsabilidad de constancia de trabajo, certificado de trabajo y otros que acrediten una experiencia mínima de 5 años. Para especialistas en carreras profesionales vinculadas al sector pesca deben ser ingenieros pesqueros, acuícolas y biólogos. Requisito de solicitud para especialistas en la carrera profesional de ingeniero industrial, químico, sociólogo. Y en el caso de los profesionales que deben cumplir, tenemos el ingeniero pesquero, ingeniero ambiental, el biólogo, ingeniero industrial, el sociólogo, antropólogo, 5 años de experiencia. Lo que hemos visto son las personas que requieren, para formar parte de una consultora, ya sea persona natural o persona jurídica, los requisitos están básicamente establecidos en el artículo 74 del Reglamento de Gestión Ambiental, los numerales, y el artículo 75 del equipo multidisciplinario. Finalmente vamos a ver la ventanilla única de acuicultura, que es un sistema integrado a través del cual sí presentan las solicitudes para la evaluación de la certificación ambiental. Como hemos visto previamente, se requieren de información como los formularios, la acreditación hídrica o la compatibilidad de ser el caso. Se junta con la solicitud y con el instrumento de gestión ambiental y se presenta. ¿Para qué? Para que sean evaluados por el ANA, y la Dirección General de Capacidad, el SANIPED, y si se encuentra en un área natural protegida, también por el CERNAM. La base legal es el artículo 22 de la Ley General de Pesca, el reglamento de los artículos 20 y 29, y la resolución ministerial 138-2021, que publicaba el 28 de octubre del 2021, ya se crea el manual de operaciones de la ventanilla única. Y quienes le integran son el Ministerio de la Producción, la Marina de Guerra, el CERNAM, gobiernos regionales, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, el SANIPES, y en algún momento SENACE, ¿no? Y lo que indicaba en la resolución ministerial 338, bueno, se aprueba el manual de operaciones, se dispone el inicio de las regulaciones de la BUA como un sistema integrado. El Ministerio de Producción brinda la capacitación y asistencia técnica para todos los gobiernos regionales. La BUA designa un coordinador. La Dirección General de Agricultura del Despacho Viceministerial de Pesca y Agricultura se produce mediante resolución, dicta disposiciones necesarias para el correcto cumplimiento de lo establecido en la citada resolución. Esta ventanilla es la ventanilla donde se va a ingresar toda la información. Actualmente siguen los procedimientos, se sigue presentando a los gobiernos regionales, pero bajo esta disposición de la BUA, ¿no? Como sistema integrado. ¿Qué procedimientos se pueden ver? Es el acceso a la actividad de AMIGE mediante concesiones y el acceso a las actividades de AMIGE mediante autorizaciones, esto a cargo de PRODUCE, la renovación de concesiones para el desarrollo de la actividad AMIGE, renovación para la actividad AMIGE, cambio de titular de concesiones para la actividad AMIGE, cambio de titular de autorizaciones para la actividad AMIGE, ¿no? Para lo que es AMIPE, el acceso a actividades de la acuicultura AMIPE y AE mediante concesiones, actividades de acuicultura AMIPE y AE mediante autorizaciones, la renovación de la concesión, la renovación de la autorización para la categoría AMIPE y AREL, también el cambio de titular de concesiones para AMIPE y AE, cambio de titular de autorizaciones para AMIPE y AREL. Y también la denominación de proceso de AMIPE, AMIPE, de la habitación sanitaria de los centros de producción acuícola. Y todos estos procedimientos que parten en este lado, para lo que es los gobiernos regionales, parten con una declaración de impacto ambiental. Entonces, ya hemos visto la declaración de impacto ambiental, previamente requiere el formato de reserva de área acuática solicitada ante los gobiernos regionales. Se rige también por la acreditación hídrica, previamente, y la compatibilidad de CERNAM. Y después, ahorita, que hemos visto que debe contener la declaración de impacto ambiental, tanto en la descripción del proyecto,
lo importante es caracterizar el agua que voy a utilizar de acuerdo a la especie, sus características, el vertimiento de las aguas, a dónde las voy a vertir, deben cumplirlo secas, y los residuos peligrosos y no peligrosos, cómo los voy a manejar, a dónde los voy a disponer. Principalmente son la base, lo neurálgico de la certificación ambiental. Otro punto neurálgico es que los peces, a ser alimentados, el alimento balanceado que voy a requerir, cómo lo voy a manejar adecuadamente, ¿no? Esta forma de aprovechar al máximo el alimento y no causar un impacto al agua por exceso de alimento. Como hemos visto, los trámites previos, formulario de reserva 4, la acreditación de disponibilidad hídrica, la compatibilidad, cómo ingresa la declaración de impacto ambiental de acuerdo a las características que debe tener de mi proyecto, ya sea una concesión, una autorización, ya sea que esté ubicado en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Los trámites que voy a seguir ante las autoridades competentes para obtener la certificación ambiental. Una vez que obtengo la certificación ambiental, el trámite que tengo que seguir ante la ANA o la DICAPI para obtener la licencia de uso de agua o el derecho de uso de área acuática, ¿no? Una vez cumplidos los requisitos establecidos por estas entidades. Y una vez obtenido estas resoluciones, la DIREPLO, la GEREPLO de Acuicultura tramita el derecho de otorgamiento de actividad a MIPE, ya sea como concesión o autorización, y después se presenta, al haber pasado todos estos pasos, al SANIPE, para que el SANIPE se pronuncie en un tiempo de 18 días el protocolo técnico de habilidad sanitaria. Muchas gracias. Gracias por todo.